Ahí se oye bien. ¿Sí está bien? Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy, pues vamos a dar una plática sobre dos temas que son muy interesantes. Y muy interesantes, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas, el grueso de los usuarios de una computadora, pues tendría que ser una práctica cotidiana que deberíamos llevar a cabo, que es conocer qué tipos de controles de acceso tenemos, y de hecho es mediante contraseñas, y lo vamos a platicar un poco más adelante. Y por otro lado, los respaldos de información. Los respaldos de información, que pues son las copias que llevamos a cabo para resguardar nuestra información en caso de alguna eventualidad. El día de hoy me acompaña el ingeniero Mauricio Velázquez. Muy buenas tardes. Vamos a realizar esta plática que espero sea de utilidad para todos ustedes. Bien, vamos a iniciar con una frase de Chris Pirillo, que pues, es un experto en tecnología, que dice: las contraseñas son como la ropa interior. No dejes que otros las vean, cámbialas con frecuencia y no las compartas con desconocidos. Incluso por ahí me comentaban que no las compartas ni siquiera con conocidos, por obvias razones, ¿no? Pero es cierto, o sea, las contraseñas deben ser 100% personales y no deben ser compartidas si es que no queremos vulnerar la información o aquello que queramos proteger, sean los sistemas, sea la información o todo aquello que queramos proteger mediante una contraseña. Y aunque el tema es controles de acceso, bueno, la contraseña es un elemento fundamental y que todo el mundo utilizamos como medio de control para acceder a un determinado recurso. Pero bueno, vamos a iniciar primero entendiendo qué es un control de acceso. El control de acceso es la implementación de mecanismos que permiten determinar, con base en ciertos criterios previamente establecidos, qué usuarios tienen acceso a determinados recursos de hardware y software. O sea, es el establecimiento de aquellos elementos que van a permitir o a denegar el acceso a un usuario o grupo de usuarios a uno o más recursos, que pueden ser recursos de hardware o pueden ser recursos de software. ¿Por qué son importantes los controles de acceso? Bien, primero porque delimita el acceso únicamente a personas que han sido autorizadas, ¿sí? Únicamente permiten el acceso a personas que así se les ha otorgado, le llaman granted o garantizado el acceso. Porque es posible conocer qué usuarios han accedido a determinados recursos, o sea, me permite conocer, primero, identificar quiénes tienen acceso a determinados recursos y segundo, quiénes han accedido a esos recursos. También es muy importante. Si pensamos, por ejemplo, en sistemas de seguridad altamente sofisticados o que manejan información altamente sensible, pues con mayor razón, porque en dado caso que se presentara alguna situación como robo de información, como un hacking o como la alteración de los sistemas, pues se puede identificar mediante esos, le llamamos logs o bitácoras, quienes han accedido a los recursos. Se pueden identificar datos como usuario, o sea, dentro de esos logs normalmente aparece el usuario, el nombre del usuario, el medio que utilizó para acceder, o tal vez el medio de comunicación que utilizó para acceder, la fecha de acceso, la hora del acceso, el número incluso de intentos que llevó a cabo y cuál fue el recurso utilizado para poder acceder. Hay algunos mecanismos en los sistemas. Algunos lo autorizan o algunos lo permiten, otros no, de acuerdo a las políticas de seguridad que se tengan. El número de intentos, por ejemplo, ¿no? Hay algunos sistemas que te permiten 2 intentos, que te permiten 3 intentos o que te permiten un número indeterminado o indefinido de intentos. Tiene obviamente sus pros y sus contras que valdría la pena más adelante revisarlos, analizarlos. De ser necesario, factible llevar a cabo un tracking de los accesos, ¿sí? En dado caso que se quiera hacer alguna labor de auditoría,
o bien que haya sido hackeado algún sistema o algún acceso, bueno, pues se puede llevar a cabo un tracking de quienes llevaron a cabo estos accesos. Y bueno, todo va encaminado pues a proteger la información. La información contenida en los sistemas. Llámese el correo electrónico, llámese pues, información tal vez académica o información personal, información familiar, información industrial, etcétera, etcétera. Ok. Al respecto, todo eso que acaba de explicar el maestro Cuauhtémoc, estoy seguro que ustedes lo han visto innumerable cantidad de veces en las películas. Siempre hay una escena donde entra gente del gobierno a una computadora y ven las personas que han tenido acceso a un archivo en particular. ¿Cuándo fue? ¿Quién lo modificó? ¿A qué horas han pasado las cosas? También han visto en esas mismas películas cómo algunos hackers eliminan esa información, ¿no? Pero bueno, es parte de los controles de acceso. Deberían de ser inviolables, pero bueno, nosotros ya sabemos que para eso se pintan solos cuando se trata de hacer algún desastre, ¿no? Así es. Bien, el siguiente es un término que es importante conocerlo, que se conoce como autenticación. La autenticación es simplemente verificar o constatar que el usuario sea quien dice ser, o sea, se va a verificar y se va a corroborar que el usuario que está intentando acceder al recurso sea el que corresponde o el que dice ser. El que dice ser mediante su usuario y la contraseña. Pero se puede llevar a cabo a través de 3 medios. El primero es por lo que el usuario sabe. Por lo que el usuario sabe es lo que comúnmente conocemos como las contraseñas, números de identificación personal o pequeñas secuencias de caracteres que finalmente pues, siguen siendo contraseñas para poder acceder al recurso. Por lo que el usuario tiene que, desde mi punto de vista, creo que son los menos seguros, porque es las tarjetas de proximidad o las tarjetas inteligentes o las tarjetas que tienen el código de barras, etcétera. El asunto aquí es que no necesariamente estoy autentificando al 100% que la persona que tiene o posee esa tarjeta sea quien dice ser, o sea la autorizada para acceder a ese recurso. Y por lo que es que ahorita hoy por hoy es la gran tendencia el uso de los llamados sistemas biométricos, que no es otra cosa más que el uso de una parte del cuerpo para poder identificar y dar fe que el usuario es quien dice ser. Y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Bien, los tipos de controles de acceso fundamentalmente se dividen en dos grandes grupos. Vamos a llamarlos controles de acceso físicos, ¿sí? Y aquí hablamos de físicos no porque accedan a una habitación o porque accedan a un área en particular, sino estamos hablando de dispositivos que se emplean para tener todo aquello que sea tangible, porque pues una persona no es un dispositivo, todo aquello que sea tangible para poder acceder al determinado recurso. Y entre ellos pues tenemos a los guardias de seguridad, las tarjetas, teclados o los sistemas biométricos. Y los lógicos que corresponderían a los sistemas que utilizamos para poder acceder a un sistema de información, ¿sí? Propiamente dicho software. Y en ese grupo logramos identificar estos dos grupos. Normalmente se utiliza una password o contraseña. Y justamente, ahorita después de que hablemos de cada uno de estos elementos, vamos a ver cómo armar, la parte práctica, digamos, cómo armar una contraseña adecuada. Ok. Primero, el físico, que sería los guardias de seguridad, pues ustedes saben que los guardias de seguridad pues, son aquellas personas que están normalmente en las recepciones. Y el control que tienen en general pues va a depender mucho de la capacitación del guardia de seguridad y de los elementos que a él le exijan mostrar para que puedan autenticar a la persona, ¿no? A mí me ha tocado ir a edificios, a lugares donde no piden identificación, nada más me piden el nombre y yo les puedo poner Juan Pérez y ellos no van a constatar que Juan Pérez es el que está efectivamente accediendo. Entonces, eso depende mucho de la capacitación que esté recibiendo el guardia de seguridad. No es un control pues, adecuado propiamente para ciertos accesos o ciertos recursos. El siguiente son las tarjetas
y los teclados. Estas tarjetas pueden ser tarjetas de proximidad, las tarjetas RFID, ¿sí? Las tarjetas que son identificaciones con códigos de barras también, bien los teclados que son contraseñas. Normalmente se ponen números de identificación, generalmente son 4 dígitos, no se ponen más dígitos porque la gente pues, tiende a olvidarlos. O aquí en el instituto me parece que son 6 dígitos los que manejan, 6 dígitos en algunos casos, ¿no? Pero bueno, estos son controles de acceso también físico. Normalmente no los utilizo para acceder a algún sistema de información, sino más bien acceder a una área determinada, un área restringida. Bien, luego tenemos los sistemas biométricos. Aquí tenemos 2 elementos que le llamamos identificaciones biológicas o por comportamiento. Los sistemas biométricos son relativamente antiguos, ya tiene más de 15 años que se empezaron a utilizar estos sistemas para identificar y autenticar a las personas, pero se han desarrollado, el desarrollo ha sido muy acelerado, ha sido un desarrollo sorprendente, que hoy por hoy incluso los mismos teléfonos celulares ya tienen su sistema de control biométrico, que es un lector de código de barras, un lector de huella digital. Más aparte, creo que tiene el iPhone, la nueva versión de iPhone ya tiene una identificación biométrica por reconocimiento facial. Pero bueno, no solamente es por huella dactilar, tenemos los controles biométricos de iris y retina, tenemos el control de huella dactilar, tenemos el control de geometría de la mano, que identifica, por ejemplo, el tamaño de los dedos, el grosor, los ángulos de separación entre los dedos, etcétera. Tenemos otros, los que le llaman sistemas de comportamiento o identificación por comportamiento, que es la llamada dinámica de firma. Esta de acá es la dinámica de firma. Tenemos, por ejemplo, algo que le llaman la velocidad de teclado también, que aseguran de que una persona puede escribir una palabra o un conjunto de palabras a determinada velocidad y eso lo puede identificar como único. Es una sola velocidad, la forma en cómo está presionando el teclado, etcétera, que es por comportamiento. Hay otro que la forma en cómo camina la persona también, se puede identificar o autenticar a la persona así, y otros que no fueron tan eficientes como, por ejemplo, el gabinete de peso-altura. Que identificaba el peso de la persona y la estatura, pero generaba muchos falsos positivos, ¿no? Personas que comían de más o personas que iban en tacones, por ejemplo, las mujeres, pues llegaba a tener ahí algunos errores de identificación. Los sistemas lógicos, ¿para qué nos sirven? Básicamente para poder acceder a ya sea sistemas operativos, independientemente de cuál sea el sistema operativo, llámese Windows, iOS, AIX, Linux, etcétera. Generalmente piden un usuario y una contraseña. Y se puede hacer una combinación porque hay algunos sistemas, algunas máquinas que ya me permiten acceder a esos sistemas operativos mediante controles biométricos. Pueden ser a sistemas de información, que también normalmente son los que utilizamos para acceder a cualquier tipo, por ejemplo, de base de datos, sistemas de información, cualquiera que sea, ¿sí? O aplicaciones. En algunos casos se utilizan los llamados tokens. Eso se maneja mucho, sobre todo en la banca electrónica. La forma en cómo se autentica, no nada más la persona, sino la operación bancaria que va a realizar la persona, es algo que le llaman doble autenticación. ¿Y esa doble autenticación en qué consiste? En que se escribe una contraseña, la persona se identifica, accede al sistema, y el sistema, cuando va a realizar una operación, llámese una transferencia bancaria, adquisición de títulos o algún otro tipo de operación comercial, piden un número que está asociado a un dispositivo o está asociado a mi teléfono. Existen esas modalidades, que es un generador de tokens. Un generador de tokens no es otra cosa más que un algoritmo altamente sofisticado que me genera un número aleatorio, y ese número aleatorio es el que se introduce en el sistema autentica que ese número es válido y me permite realizar la operación, ¿sí?
Esas dobles autenticaciones ya se están manejando. Google, por ejemplo, ya está trabajando con esas dobles autenticaciones. Me manda un número cuando se va a hacer tal vez algún cambio en los datos del usuario en el correo electrónico, o bien cuando se va a dar incluso de alta o se va a modificar, por ejemplo, la contraseña. Entonces me manda un token, me manda un número a mi número de celular y ese número es el que tengo que escribir para autenticar que efectivamente soy yo el que está realizando la operación, ¿sí? Es una forma de proteger finalmente mis datos personales y mis cuentas. Bien, ya en el futuro, ¿qué es lo que va a suceder? En el futuro es que vamos a tener una combinación, vamos a llamarles autenticaciones multifactoriales, que serían pues el uso de NIPS con tarjetas, con banda magnética, con chip, o bien el uso de identificación facial, huella dactilar, iris, retina, etcétera, pero combinado con otro elemento que puede ser números de identificación personal, tarjetas magnéticas, tarjetas de aproximación o teclados directamente en el dispositivo para autenticar. Bien, ¿algo más? Por lo pronto no. Bien. Ahora, entramos aquí al aspecto de las contraseñas. ¿Por qué son importantes las contraseñas? Porque hoy por hoy las contraseñas son las que finalmente, digamos que sería la línea divisoria entre alguien que tiene acceso o que no tiene acceso a un recurso. Y es algo muy delicado, además, porque desafortunadamente nos piden que las contraseñas sean estén fortalecidas, sean contraseñas sofisticadas, que sean difíciles de, que puedan ser deducidas por las personas que no tienen ese acceso. Sin embargo, nosotros mismos nos boicoteamos, ¿no? Porque cuando generamos una contraseña muy complicada, normalmente no nos aprendemos esa contraseña. Normalmente lo que hacemos es apuntarla. Y la apuntamos en un post-it o la apuntamos en algún cuadernillo y además la dejamos cerca del lugar donde acceder al sistema. Entonces se torna de una contraseña que en principio sería pues prácticamente indescifrable, algo muy sencillo porque la dejamos a la vista del público. Entonces vamos ahorita a aprender, o les vamos a mostrar algunas de las técnicas para poder crear contraseñas fortalecidas, contraseñas sofisticadas, pero que sean fácilmente reconocibles o que podamos identificar fácilmente nosotros como usuarios o propiedades de la contraseña. Primero, la contraseña es una cadena de caracteres, preferentemente alfanuméricos, ¿sí? No son visibles, no deben ser visibles. El usuario sí, pero la contraseña no. Deben tener cierta longitud. Nos piden normalmente cuando damos de alta tal vez alguna cuenta de correo electrónico, pues nos piden tal vez una contraseña de al menos 8 caracteres. Si nosotros incrementamos el número de caracteres a nuestra contraseña, vamos a encontrar que se fortalece mucho más. Incluso cuando se hacen estos hackings de ransomware, no sé si han escuchado ese término, que es el secuestro de la información mediante el encriptamiento, nos piden pues pagar porque nos desencripten esa información cuando nuestro disco duro ha sido secuestrado. Y la forma como lo secuestran es justamente encriptando esa información. Para desencriptar esa información nos piden una llave. Y esa llave generalmente es, en términos de caracteres, por lo menos de 32 caracteres. O sea, una llave de 32 caracteres es técnicamente imposible que se pueda descifrar, que la podamos nosotros detectar mediante, hay varias técnicas, una de ellas es fuerza bruta. No se puede, sencillamente no se puede. Tardaría cientos o tal vez miles de años en poder descifrar esa contraseña. Entonces, nosotros podemos crear contraseñas, si no de 32 caracteres, pero entre más larga sea esta contraseña, pues va a ser mucho más fácil, o más bien más difícil que una persona pueda detectarla o la pueda adivinar y pueda hacer un mal uso de esta. ¿Sí? Entonces, la longitud aquí es muy importante en las contraseñas. Y bueno, pues, ¿cuál es la función? Simplemente permitir o rechazar el acceso a los recursos. Vamos a ver ahorita, voy a poner por acá. Un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver algunas técnicas, que estas técnicas, de hecho, las saqué de un artículo de NIST, que es
es la Asociación Internacional de Estándares de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos. Y ese artículo en particular me llamó mucho la atención porque maneja varias técnicas, justamente son técnicas que aquí yo voy a reproducir. La primera se llama texto modificado. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la contraseña instituto. ¿Cómo le podemos hacer para que la palabra instituto se convierta en una contraseña sofisticada? En principio, tiene 9 caracteres y tiene una letra mayúscula. Eso ya la hace un poquito, digamos, segura, relativamente segura, ¿sí? Pero ¿qué pasa si a esta misma palabra, en lugar de utilizar la I, utilizamos el número 1? Pues ya estamos cumpliendo no nada más con la longitud, sino estamos cumpliendo también con la combinación de números y letras. ¿Qué pasa si además le ponemos, aquí lo que hicimos fue cambiar el 5? Cambiar la S por el número 5, ¿sí? Entonces también ya tenemos una contraseña con mayor cantidad de dígitos. En este caso, cambiamos la O por el número 0. Aquí lo que hicimos fue invertir la U, la N por la U y la U por la N, ¿sí? Y entonces tenemos la misma contraseña. ¿Y qué pasa si además le agregamos tal vez el número 96? Porque el número 96 es mi número de la suerte o es un número que me gusta y pongo el 9 al inicio y el 6 al final. Entonces estamos creando una contraseña altamente sofisticada, muy segura porque además es de 11 caracteres y que cumple con los requerimientos mínimos que nos piden en los estándares internacionales, ¿no? Bien, y en este caso lo que hicimos fue agregar el número, poner el número 6 en la parte central. Y en fin, podemos hacer una serie de combinaciones, las que nosotros queramos, pero bueno, partiendo con la palabra instituto. Y bueno, aquí agregamos otros elementos más. Otro ejemplo es lo que llaman los mnemónicos. Aquí vamos a pensar en una frase, cualquiera que esta sea, una frase que a mí me gusta, y ya puede ser una letra de una canción, de un poema, etcétera. Por ejemplo, este es un poema de Pablo Neruda, ¿no? ¿Y qué pasa si para construir la contraseña, yo nada más me acuerdo del texto, del verso, o de esta parte del verso, pero utilizo únicamente la primera letra de cada palabra? Aquí estoy creando una contraseña de 8 caracteres. ¿Qué pasa si utilizo la primera y la última letra de cada palabra? Vean ustedes la longitud de esta contraseña, es una longitud tremenda. Aquí nadie se las va a poder hackear, claro, a menos que sepan la técnica, ¿no? Y que sepan que además utilizaron esa frase. De otra manera no hay forma. Pero además podríamos utilizar la técnica que aplicamos hace rato, cambiar las O's por los ceros, las S's por los 5 y las L's o las I's por el número 1. Entonces aquí tenemos una contraseña tremendamente sofisticada y muy segura. Otra se llama combinación de palabras modificadas, que pueden ser 2 palabras que no tengan conexión alguna, que no tengan algún tipo de vínculo, y simplemente lo que hacemos es juntarlas, utilizando la misma técnica, ¿no? Cambiamos los O's por los ceros, podemos utilizar la E. Aquí es un detalle importante. Las computadoras, aunque en principio para nosotros puede resultar irrelevante utilizar una letra mayúscula o una letra minúscula, para la computadora no, porque las computadoras utilizan, las computadoras actuales, anteriormente era el código ASCII, el código ABCD, que es el código exceso en 3, código Hollerith, etc. Había muchos códigos y actualmente existe un código que se llama Unicode, y ese código es asociarle un número a cada uno de los caracteres representados o representables en nuestro teclado, ¿sí? Y el código Unicode de la E minúscula es diferente al código Unicode de la E mayúscula. Por lo tanto, sí va a identificar diferencias entre un carácter, que en este caso es una E mayúscula, y un carácter como E minúscula. Y por ejemplo, aquí ya estamos agregando, en lugar de la A, ponemos la arroba. Entonces es un carácter especial y también se convierte en una contraseña muy segura. Ese es otro ejemplo, por ejemplo, agua computadora, y aquí lo que estamos haciendo es simplemente sustituir las A's, porque hay muchas A's, por las arrobas, y lo mismo las O por los ceros. Y bueno, algo similar que sería emplear una sola palabra. Este en particular lo podemos utilizar, digo, es la misma técnica que la anterior, pero
muchas veces las personas dicen, bueno, yo tengo mi cuenta de Twitter, mi cuenta de YouTube, mi cuenta de Facebook, mi correo electrónico. Se corre siempre el mismo error, o se incurre en el mismo error cuando se utiliza la misma contraseña en diferentes cuentas. Eso no se debe hacer, pero con justificada razón las personas pueden decir, bueno, es que a mí, la verdad, se me va a olvidar, ya luego no puedo vincular cuál es la cuenta de Twitter, cuál es la cuenta de Instagram, o cuál es la cuenta de YouTube, etcétera. Entonces se puede utilizar una sola palabra, no la misma contraseña, pero sí la misma palabra para construir las demás contraseñas. Y justamente lo que puedo estar haciendo es variar qué caracteres especiales son los que voy a utilizar en cada uno de ellas, ¿no? O agregar caracteres o valores numéricos, ¿sí? De tal manera que sigo utilizando la misma palabra, pero no es la misma contraseña. ¿Por qué? Porque estoy agregando esta serie de caracteres. Aquí, por ejemplo, se agregó el asterisco. En fin, esas son algunas técnicas que sí quisimos mostrarles y que pueden ser pues, de mucha utilidad para que puedan ustedes construir sus propias contraseñas. Bien, ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos para las contraseñas? Pues nunca escribir una contraseña, al menos en lugares evidentes y de fácil acceso, ¿sí? Hay personas que tienen su post-it, escriben la palabra contraseña y escriben la contraseña y la ponen debajo del teclado, o la ponen en el escritorio, encima del escritorio, o la ponen en un cuaderno, o la ponen en el cajón, que son los lugares que generalmente alguien que quiera hacer mal uso de ella, pues va a acceder a esos lugares. No darla a conocer es lo más recomendable, que no se dé a conocer. Cambiarla frecuentemente. Aquí sí la frecuencia pues varía mucho. Hay empresas en la cual le piden a sus altos ejecutivos cambiarla 3 veces al día o más, por lo sofisticado o por lo delicado y lo sensible de la información a la que ellos tienen acceso. Y les puede llegar por diferentes medios, ¿no? Les puede llegar por diferentes medios esa contraseña. Entonces imagínense, aprendérsela es muy complicado. Pero la frecuencia pues puede ser, se recomienda cada 3 meses, por ejemplo. Es un dato más o menos útil, que se cambie cada 3 meses, pero sí cambiarla, es importante. O cambiarla en aquellas ocasiones en las que yo sospeche que alguien ya vio la contraseña. También, es muy útil. Existen personas que les llaman los piggybackings. Los piggybackings son las personas que están detrás de uno y están viendo lo que estoy teclando. Y además están muy a las vivas, sobre todo cuando voy a acceder al sistema. Esto se da más en los cajeros automáticos. Esas personas están constantemente, y sobre todo en aquellos cajeros, yo ahorita recuerdo, por ejemplo, unos que están en el aeropuerto, en el área internacional, son cajeros que están justamente en los pasillos, ni siquiera se encuentran en los gabinetes, sino están en los pasillos, y hay muchas personas, aunque uno no se dé cuenta, hay personas que están visualizando qué es lo que está tecleando, cuál es el número de identificación personal que está tecleando a qué persona que entra al cajero, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y que no estén viendo. Combinar números, letras y símbolos, ya lo comentamos. No reciclar las contraseñas tampoco, no es recomendable. Y bueno, pues evitar los fisgonas. No sé, ¿algún comentario, Mauricio? Sí, básicamente no hay que confiarse del uso de símbolos y muchos números. Mientras más compleja la palabra, más trabajo nos va a costar recordarla, y para una computadora que esté haciendo ataque de fuerza bruta, pues no importa si es un peso, si es el símbolo de pesos o si es un número, ¿no? Ahí es lo que nos salva, es la longitud de las contraseñas. Ya lo habías mencionado, tarda muchísimo tiempo obtener por fuerza bruta una contraseña de 10 caracteres, pero es posible. 12 caracteres y ya empiezan a ser cuestiones de años con supercomputadoras, o sea, no cualquiera tiene acceso a uno de estos equipos. Entonces, la recomendación es fijarse más en la longitud que en la complejidad. Las herramientas que nos dio ahorita Cuauhtémoc, las técnicas, nos sirven muy bien para hacerla suficientemente compleja, pero que nos permita recordarla fácilmente. Hasta la misma frase, no sé, alguna persona alguna vez dijo, odio las contraseñas, ¿no? Hasta la misma frase, odio las contraseñas, puede servir como contraseña. Pueden escribir, odio las contraseñas, ¿no? Y utilizando nuevamente ese intercambio de caracteres. Sí, tener un respaldo de sus contraseñas está, pues, suena muy raro.
ya se dijo que no la debemos de apuntar, pero es cierto, luego es demasiada la cantidad. Yo he tenido usuarios que tienen 10, 15 cuentas y tienen que recordar las contraseñas de todos esos servicios. Es muy complicado, así que hagan su respaldo y tengan mucho cuidado con él si es que van a hacerlo. Lo mejor es utilizar las técnicas como las mencionó, que nos va a permitir fácilmente recordarlas o intuir por dónde va esa contraseña. Hace rato platicamos de alguna técnica que vi que le funcionó muy bien a un usuario, es una contraseña base, y a esa contraseña le agrega, ya sea al final o al principio, algo que lo relaciona al servicio que está tratando de acceder, redes sociales, Twitter, YouTube, por ejemplo, y ahí hace su frase utilizando las técnicas y lo completa con su contraseña base que domina de toda la vida. Eso puede servir. En cuanto a la frecuencia de cambios, hay que ser un poquito subjetivos. Sí es bueno cambiarlas. ¿Cada cuánto? Pues mientras más larga va a estar un poquito más segura, entonces podemos espaciarla un poco más de tiempo. No vamos a llegar a la paranoia de cada mes hacer el cambio de contraseña, porque va a acarrear otros problemas y va a terminar apuntada en un post-it, y es lo que no queremos, ¿no? Queremos que nuestras contraseñas estén seguras y que las de ustedes también. Entonces vamos a seguir estas recomendaciones que estuvieron bastante prácticas. Bien, el otro elemento son los que normalmente como usuarios, pues unas son las contraseñas, que les damos poca importancia, y la otra que también a veces hasta consideramos como una importancia nula son los respaldos de información. No hacemos copias de información, siempre. Efectivamente, los equipos de cómputo son equipos confiables en general, todos los equipos, pero vamos a pensar, por ejemplo, que mi equipo se daña, y no se daña ni siquiera, ya hablemos por un daño de software, sino que se cae. Llevo mi laptop o llevo mi notebook y de repente se me cae 50 centímetros, ni siquiera que se me caiga de un piso a otro, simplemente que se me caiga 50 centímetros. Ya con ese golpe, el disco duro puede sufrir un daño, y ese daño puede ser irreversible. Y al tratarse de un daño físico, difícilmente puede ser recuperada la información. Aunque la información haya quedado intacta, si las cabezas de lectura-escritura, que de por sí tienen una distancia micrométrica entre la superficie del disco y la cabeza, son resistentes, muy resistentes, pero un pequeño golpe hacia la superficie del disco puede dañar tanto al disco y peor aún a las cabezas de lectura-escritura, ¿sí? Entonces, ese es un daño físico. Y eso es un daño físico que puede provocarme la pérdida total de la información. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre ello. ¿Qué es un respaldo? Pues un respaldo es una copia de información que se realiza en un dispositivo o sistema externos y que sirve como protección en caso de que llegue a existir daño, modificación indebida o pérdida de esta. Esta en general, pues evidentemente es un proceso preventivo. Aquí tenemos estos tres elementos. La pérdida de información, ¿por qué se puede dar? Pues por muchas razones. Y una de ellas es justamente el secuestro de la información. Ya comentamos sobre los ataques de ransomware. La pérdida de información es inminente. Cuando yo tengo la desgracia de recibir un ataque de ransomware, lo más recomendable no es pagar por el rescate de la información, porque normalmente piden de 200, 300, 500 dólares, etcétera, para recuperar la información. ¿Y cómo se recupera? Pues a través de una clave de acceso, de una contraseña. Sin embargo, no es recomendable hacerlo porque además estaríamos fomentando más este tipo de delitos. ¿Qué es lo recomendable cuando hay pérdida de información por ransomware? Pues ransomware, por ejemplo, es, pues ni modo, formatear el disco duro y reinstalar la información. Pero si yo no tengo un respaldo de esa información, pues ¿cómo voy a recuperarla? Por eso muchas veces las personas, sobre todo en el ámbito de la investigación, que no tienen la precaución de realizar respaldos de información, pues tienen que incluso, ni modo, acudir justamente al pago de los rescates, ¿sí? Puede ser también por daño, ya lo comentamos, el asunto de los discos duros, no son invulnerables. Pueden tener daños, pueden ser daños físicos, pueden ser daños lógicos, producto también de un ataque. Un ataque puede generar la destrucción de las tablas de localización de archivo en general, del sistema operativo, puede destruir completamente la información. O puede haber alteración de datos también, y la alteración de datos puede ser porque yo mismo haya alterado involuntariamente los datos, y que si quisiera recuperarlos no lo voy a poder hacer si no tengo el respaldo, o bien esa alteración que haya sido justamente por producto de un ataque informático.
Entonces, básicamente por esos tres elementos. Ahora, vamos a ver rápidamente los tipos de respaldos que tenemos, y aquí nos vamos a detener en algunos de ellos para comentar la parte muy práctica de ellos, ¿no? Primero, siempre es muy recomendable que ustedes tengan un respaldo completo de su información. Bueno, información del sistema, pero ahorita vamos a ver en particular de su información. Siempre hay que tener un respaldo total de la información. Hay otro tipo de respaldo que le llaman incremental. El tipo de respaldo incremental básicamente es: yo hago un respaldo total de mi información, y conforme va pasando el tiempo, eso sobre todo está muy orientado al área de sistemas, pero también lo podríamos aplicar nosotros si estamos constantemente manejando mucha información, muchos datos, imágenes, fotografías, videos, etcétera. Se hace un respaldo normalmente de la información que se actualizó o aquella información que se incrementó en el día. Estoy aquí hablando en términos relativos, puede ser el día, puede ser la semana, puede ser el mes, el aspecto, el elemento tiempo puede variar, ¿sí? Pero bueno, ahorita nada más para sentidos estrictamente prácticos, ¿no? Entonces, se hace el respaldo del día. El día miércoles, si se incrementó, si se eliminó o si se modificó alguna información, se hace respaldo de ese día, y así sucesivamente, hasta normalmente se maneja por semana, aquí sí. Aquí la desventaja es que si yo quiero recuperar la información porque haya sufrido algún daño el disco duro, pues tengo que justamente copiar esos cachitos, esos pedazos de respaldos, los tengo que ir copiando. Primero el full, luego el del martes, luego el del miércoles, luego el jueves, luego el del viernes, para poder recuperar toda la información y que esté actualizada al día. Eso se conoce como respaldo incremental. El otro es el respaldo diferencial. El respaldo diferencial, a diferencia del incremental, es que yo hago el respaldo del martes, el respaldo del miércoles, hago el del martes, el del miércoles, el del jueves, martes, miércoles y jueves, y así sucesivamente. La gran ventaja es que si yo tengo la necesidad de hacer una recuperación de esa información, bajo un solo respaldo a mi disco duro. No tengo que estarlos haciendo por pedacitos, ¿sí? Tenemos algo que se conoce como el bare metal, que es un respaldo le llaman ellos un restore o un backup de todo el sistema. O sea, yo tomo prácticamente todo el contenido del disco duro y lo respaldo o lo restauro. Lo respaldo o lo restauro, ¿sí? Eso se conoce como bare metal. Eso normalmente se hace cuando de plano ya hay, pues, por ejemplo, un ataque ransomware. Ahí es donde se hace el bare metal. Yo tengo el respaldo completo y lo que hago es nuevamente restaurar toda la información. El otro es el llamado archive. ¿El archive en qué consiste? Si bien es una copia de información, pero no necesariamente es un respaldo como tal, porque por definición un respaldo es una copia. Aquí se utiliza fundamentalmente el archive para dos situaciones. Una es, y ambas muy importantes, una es cuando, por ejemplo, yo voy a desechar un disco, voy a desechar un equipo de cómputo como tal. Si ese disco o ese equipo de cómputo se va a desechar, yo lo que hago es mover la información del disco, y en el disco como tal, lo que hago es borrar esa información. Eso, sobre todo para aquellos equipos que son obsoletos, que se van a reemplazar, que se van a cambiar, es fundamental hacer un archive. ¿Por qué? Porque no se puede, sobre todo hablando del Instituto de Ingeniería, no podemos estar entregando equipos de cómputo con información que puede ser altamente confidencial o sensible. Entonces lo que se hace es mover la información, pero el hecho de que se borre, si yo presiono borrar, con la tecla borrar, estrictamente hablando no estamos borrando la información del disco duro, se tiene que llevar a cabo un procedimiento especial de borrado. En términos generales se conoce como formateo a bajo nivel. Para ser un poco más práctico, los discos duros, todos los discos duros tienen una característica, que tienen una superficie de óxido de ferrita, y esos óxidos de ferrita, al tener contacto a través de inducción magnética con las cabezas, esos óxidos se empiezan a alinear. Cada una de las alineaciones tienen, pues obviamente, un polo norte o un polo sur, por lo tanto tiene dos estados, y esos estados serían los estados binarios.
Todas las computadoras, por lo menos las computadoras actuales, utilizan los sistemas binarios, absolutamente todas. Entonces, lo que está haciendo en un sistema de borrado de bajo nivel es poner alinear esos óxidos de ferrita, todos, digamos, en posición norte o todos en posición sur, de tal manera que me garantice que la información de ahí fue totalmente borrada. Cuando yo borro información, nada más dándole borrar con el teclado, le digo borra, o botón derecho y selecciono la opción de eliminar, no está borrando físicamente el archivo del disco duro. Está nada más borrando, digamos que el encabezado en el área que se conoce como pista y sector, en donde se encuentra ubicado ese archivo, ¿sí? Entonces no está, en ningún momento estoy garantizando que los archivos están siendo borrados, ¿de acuerdo? Ahora, para ejemplificar ese caso, podemos ver la donación o cuando le damos nuestro teléfono celular a otra persona, ¿no? A un familiar. Lo que hacemos es que sacamos todas las imágenes, todo lo que nos interesa de ese teléfono, lo guardamos y luego ese teléfono lo restauramos a fábrica. Entonces queda limpio perfectamente y ya lo podemos entregar y nosotros nos quedamos con ese respaldo de la información que teníamos. Otro caso que a lo mejor algunos han tenido la oportunidad de ver es en los sistemas de información financiera. Muchos sistemas funcionan por años. Empieza el año, se empieza a cargar toda la información, llega diciembre, se hacen cortes, se cierra, se elimina toda esa información del sistema y el sistema queda limpio para empezar el 1 de enero otra vez a operar. Y toda esa información se recoge, se guarda en otro lugar, pero ya no está siendo parte de nuestros sistemas. Entonces ahí es donde pueden ver muy claramente este ejemplo particular. Sí, de hecho esa es la segunda razón por la cual se hace el archive. Una es cuando quiero desechar el dispositivo, el disco duro o la computadora, que es todo este proceso, realmente no es que sea difícil, lo que pasa es que es un poquito más elaborado. Y el otro es justamente cuando yo quiero mover la información porque necesito liberar espacio en mi disco, o bien porque esa información no me resulta de utilidad en el momento. Sí, por ejemplo, pueden ser fotografías que yo tenga de la familia del 2002 y que normalmente ya no las veo, ya se imprimieron, en fin, pues las muevo simplemente, ¿no? Se hace este proceso y con eso libero el disco duro de la computadora que utilizo de manera diariamente. El otro es el data vaulting. Ahí está. Data vaulting, que no es otra cosa más que se conocen como respaldos off-site. Estos respaldos off-site son muy útiles. ¿Por qué? Porque son respaldos, yo hago una copia de la información y esa información que queda ya sea en un disco duro externo, ya sea en una memoria USB, ya sea en un disco compacto, etcétera. Físicamente no lo coloco dentro de mi espacio de trabajo, sino lo ubico ese respaldo en algún otro lugar, que puede ser en mi casa. Las empresas, por ejemplo, lo que hacen es hacer respaldos off-site en bóvedas de seguridad. Así, bóvedas en los bancos llegan a hacer su respaldo. Todos los respaldos los resguardan en bóvedas de seguridad. O bien, si tienen algunas otras sedes, pues esos respaldos se mandan directamente a las sedes, pero es el respaldo físico. ¿Sí? El dispositivo se envía directamente y se tiene a resguardo. Aquí sí es muy importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Cuando se hace este tipo de respaldos hay que tomar en cuenta que tenemos que actualizar también los dispositivos de aquella información que está resguardada. Por ejemplo, ustedes pueden decir, pues yo respaldé la información en un cartucho o respaldé la información en un disco, en un disquete, ¿sí? Pero resulta que ya no existen disquetes, ya no existen disqueteras, dispositivos de lectura, escritura de disquete de 3,1, ¿no? Entonces lo mismo va a suceder con los discos compactos y lo mismo va a suceder con las unidades de USB. También hay que tener en cuenta que las USB tienen un periodo de vida, se pueden escribir y borrar determinado número de veces, y hay que estar constantemente checando que la información sí se encuentre, porque en ocasiones, dependiendo de la calidad de estas memorias, si puedo o no puedo recuperar la información. A mí me ha tocado, por ejemplo, ¿no? Que hay unas memorias que son corrientes, que se compran, sí son muy baratas, pero resulta que al año y medio de no haberse utilizado, ya no puedo ver la información o me está enviando algún error al momento de que abrir los archivos. Entonces, esos tipos de verificaciones también hay que checarlas. La siguiente son los llamados respaldos offline, ¿sí?
Estos respaldos, van acompañados justamente con los data vaulting, que son respaldos, se le llaman fuera de línea, que se hacen en dispositivos como los discos duros externos, las memorias, disquetes, etcétera. Tenemos también los respaldos que se conocen como online, respaldos online, que si esto para poner un ejemplo muy sencillo, algunos bancos lo que hacen es, para respaldar todas las operaciones que llevan a cabo a lo largo del día, los servidores reciben la información, las almacenan, pero inmediatamente mandan esa información a otros servidores que también se dedican a almacenar esa información. ¿Sí? Ese sería un respaldo que se conoce como respaldo online. Y bueno, obviamente son muy caros, en la gran mayoría de las ocasiones son muy caros, y porque además es caro el mantenimiento de los respaldos de la información. Como usuario normal, pues no hay problema, podemos tener 2 o 3 memorias, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con instituciones grandes en donde se tiene que estar continuamente respaldando la información? Pues eso representa también un costo, y puede representar un costo muy elevado si no se utilizan algunas de las técnicas que estamos viendo aquí para realizar los respaldos, porque pueden ser muy costosos, ¿no? Porque además, ¿cuánto tiempo en términos de internos y para efectos de auditoría se debe mantener ese respaldo de información almacenado? ¿Sí? Y el otro es el respaldo, pues, que se conoce como respaldo en la nube. Pues, si quieres comentar un poco sobre este respaldo, Mau. Bueno, todos hoy en día está muy en boga utilizar los servicios como Dropbox, OneDrive, Google Drive, que nos permiten tener nuestros archivos en la nube. Técnicamente no es un mecanismo de backup, simplemente para compartir o tener nuestros archivos almacenados, ¿no?, fuera de nuestra computadora. Un servicio ya online de backups, lo que implica es una herramienta que esté tomando los archivos de nuestro disco duro cada X tiempo, o las carpetas que nosotros le hayamos dicho, y llevarlos hacia la nube y ahí almacenarlos. No los va a tener como archivitos sueltos, los va a tener como un bloque de datos que va a estar a mi disposición y que por medio de esa herramienta yo voy a poder recuperar. Pero a diferencia de lo que habíamos visto con los otros casos como el CD, la memoria, pues están en la nube y están respaldados con su infraestructura. Entonces es el proveedor de internet al que le estemos comprando el servicio de respaldos, el que va a garantizar que esa información siempre esté ahí para nosotros y que podamos recuperarla en cierto momento. Utilizar OneDrive y Dropbox, por ejemplo, para hacer ese respaldo de la información, sí es posible, sí se hace. Para usuarios comunes, no empresas, pues es una muy buena técnica para tener algún respaldo adicional de nuestra información. Ahorita vamos a ver la regla 3 de 3. 3-2-1. Pero bueno, nada más antes, aquí, sobre todo para el área de investigación, hay que tener mucho cuidado con estos sistemas como Dropbox, ¿sí?, o OneDrive. ¿Por qué? Porque hay que leer muy bien las condiciones, porque en ocasiones llegamos a pensar que sí, podemos nosotros hacer uso gratuito de esa del servicio, pero resulta que en algún apartado puede decir sí, pero esa información, en el momento mismo en que tú estás permitiendo o estás autorizando acceder a mi servicio, yo tengo todo el derecho de utilizar tu información y compartirla si así lo necesito. ¿Sí? Entonces hay que leer muy bien las condiciones de uso para que a la mera hora, si se trata además de algún trabajo de investigación, pues no vaya a resultar que esos documentos, que en principio son confidenciales, pues de repente estén pululando por la red, ¿no? Bien, nada más eso como comentario. Ahora, efectivamente tenemos, ya prácticamente para finalizar, una regla que se conoce como regla 3-2-1. Esta regla es muy útil para todo el mundo, para todo el mundo, independientemente que seamos una persona física o que sea una institución. Primero, como regla general, la regla número 3, se conoce 3 porque debemos tener 3 copias de archivo, mantener 3 copias de mi archivo, ¿sí? Es muy importante tenerlas. ¿Por qué? Porque eso deriva la regla número 2. Guardar los archivos en 2 unidades de almacenamiento distintas. O sea, yo debo tener
3 respaldos o 2 respaldos más el archivo que tengo en el disco duro. Pero esos 2 respaldos deben estar en dispositivos distintos. No podemos soltar toda la carne al asador para un solo tipo de dispositivo. Se puede tener en un disco duro, por ejemplo, y en una unidad USB. O se puede tener en un servicio en línea y otra en un disco compacto, y así sucesivamente. O sea, tener 2 distintos tipos de dispositivos para almacenar mis respaldos. Y una muy importante, que es la que comentamos, el data vaulting, mantener una de las copias fuera de sitio. Ojalá y no nos suceda, pero bueno, los sismos luego nos hacen pensar totalmente lo contrario, que las oficinas pues, no son vulnerables, físicamente no son invulnerables. Entonces, puede haber algún daño, tal vez producto de los sismos, no necesariamente que se caiga el edificio, pero que sí se dañe el equipo de cómputo o que se dañe la oficina y que se dañen mis respaldos. Ya sucedió en los sismos del 85. Varias empresas quedaron completamente a merced prácticamente de los clientes porque los respaldos de información que realizaban no los tenían fuera de sitio, sino los tenían justamente en la habitación contigua a la sala de cómputo. Y estamos hablando de que en el 85 pues, eran salas muy grandes y los sistemas de respaldo se llevaban a cabo mediante cintas magnéticas. Pero algo similar puede llegar a suceder aquí, que los respaldos de información yo los tenga al lado de mi oficina y que esa oficina se dañe. Vamos a un caso más sencillo, simplemente un disco duro que tengamos almacenado en nuestra casa, donde tenemos el respaldo, pues le cae agua. O sea, algo tan sencillo, por eso son 2 unidades y hay que tener una fuera, ¿no? Una fuera, así es. Entonces, esa regla, vamos a llamar esa regla como una regla o esas reglas como reglas de oro, ¿no? Ahora, bueno, ya habíamos comentado de que es importante que los respaldos de información los estemos probando y si surgen nuevas tecnologías, pues tratar poco a poco también de ir migrando a esas nuevas tecnologías, por ejemplo, los dispositivos de almacenamiento de estado sólido, ¿sí? Los discos duros que le llaman de estado sólido, pues también pueden ser buenas alternativas para no ir obsoletizándonos y además que puedan ser todavía prácticos o con la posibilidad de que podamos acceder a respaldos de información antiguos. Bien, tenemos aquí un caso práctico. Bueno, no solemos recomendar herramientas de ningún tipo, ni antivirus, ni nada. En este caso vamos a utilizar esta herramienta que encontramos, que se llama Syntoy, para hacer la demostración de cómo ustedes pueden tener unos respaldos funcionales. Cuando compran alguna computadora de marca, suelen venir con herramientas para hacer backups. Puede tener las mismas funcionalidades y, como les comentaba, lo más importante es entender qué es lo que hace nuestra herramienta. Como primera imagen tenemos lo que es la portada, la pantalla principal del sistema, donde nos permite seleccionar una ubicación que va a ser la de la izquierda, donde están nuestros archivos de origen, y una ubicación a la derecha, que va a ser a dónde van a ir esos archivos. Es muy sencillo, o sea, pueden ser carpetas, pueden ser unidades de CD, de DVD o discos duros externos, puede ser una carpeta como la de Dropbox, la del lado izquierdo, que es donde se va a estar sincronizando mi información cuando yo así lo pida con la herramienta. La herramienta, como parte de sus instrucciones, me ofrece 3 posibilidades para hacer el backup. La primera, que es sincronizar, me permite copiar los archivos nuevos y que se hayan actualizado de mi lado derecho, del lado izquierdo, pasarlos al lado derecho, simplemente renombrando y borrando en el lado izquierdo lo que le haya pasado. Quiere decir que todo, como está originalmente en mi lado izquierdo, que es mi carpeta de trabajo, la va a copiar y la va a mantener en sincronía. Va a estar igualito lo del lado derecho. Esto nos sirve muy bien, por ejemplo, para los investigadores que viajan mucho, que tienen una computadora de escritorio, ahí trabajan en su carpeta de mis documentos, utilizan esta herramienta o una similar y le dicen sincronízala. Va a enviar todo tal cual al lado derecho. Si es la primera vez va a ser la copia íntegra, si es una actualización subsecuente, solo va a cambiar lo que yo haya modificado en mi escritorio y se lo va a llevar ese disco duro a esa laptop. La segunda opción que nos da es la de Echo. Echo nos indica lo siguiente, que los archivos nuevos y actualizados son copiados de la izquierda a la derecha y
todos los archivos que yo he renombrado o borrado en la izquierda son repetidos en la derecha. Esta es un poquito más delicada porque significa, o la voy a utilizar yo para hacer uso de lo que haya modificado durante el viaje. Por ejemplo, en ese disco duro que ya sincronicé previamente con Echo, voy a una computadora en el extranjero, voy a mi casa y estoy trabajando con esos archivos, regreso y quiero ver esa sincronía. Y por último, la de contribuir. Que me dice que los archivos nuevos y actualizados del lado izquierdo son enviados al lado derecho, lo que haya sido renombrado va a ser copiado, va a ser repetido en el lado derecho, no hay borrado. Esta me gusta a mí mucho, en particular, porque me permite llevar un control muy simple de mis archivos. Quiere decir que todo lo que yo haga del lado derecho lo va a pasar al lado izquierdo. Si yo borro en el lado derecho, por ejemplo, ya no quiero mi carpeta de los documentos de la semana, lo borro en mi escritorio, lo va a copiar, no lo va a pasar al lado derecho, al lado izquierdo. Perdón, yo también ya me hice bolas. Un segundo, perdón. Yo borro mi carpeta de la semana en mi disco duro del escritorio. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo, sí. Por medio de contribuir, lo que va a hacer es que en el derecho eso no se va a ver reflejado. En el backup va a seguir estando esa carpeta de trabajo, porque así yo lo quiero. Todo lo nuevo va a estar agregándose, todo lo que se renombre va a estar haciéndose, se va a ir incrementando, pero no voy a tener borrados en ese backup. ¿Les va a dar un problema? Sí, pero va a ser muy práctico, porque todo lo que yo trabajo aquí va a estar acá. Todo lo nuevo, todo lo que actualice, va a estar en mi lado derecho. Pero si yo borro algo accidentalmente o intencionalmente en mi disco de trabajo, no se va a ver reflejado en mi backup. Esta herramienta, como les comentaba, pueden tener ustedes una versión diferente, pueden tener una aplicación diferente, pueden hacerlo manualmente. A mí lo que me gusta de esta herramienta es que me da un resumen de todo lo que va a hacer. En rojo está marcando lo que va a sobreescribir, en azul, en la parte inferior, no se ve muy claro, pero va a renombrar un archivo y va a agregar unas carpetas y archivos, pero me lo va a dar en el resumen antes de ejecutarlo. Entonces me permite un control muy exacto de esos backups que estoy realizando. Y sobre todo son backups que van a ser funcionales, porque estoy viendo exactamente qué se va a llevar en cada una de las corridas y dependiendo del tipo de uso que yo le quiera dar. En este caso, que es un ejemplo de lo que estaba haciendo de sincronía de mi carpeta de música, va a borrar un archivo, va a borrar 40 archivos, un folder va a borrar 40 archivos, va a sobreescribir 374 archivos, va a renombrar uno, va a agregar 63 y va a crear 4 folders. Entonces es muy práctico para mí una herramienta de este tipo, que me permite saber qué estoy agregando nuevo en los backups y qué me estoy eliminando en dado caso que yo quiera así tener esa sincronía. Bueno, regresamos al tema de las recomendaciones. Bueno, eso que comentaba Mauricio, obviamente es un software de otros tantos que hay, ¿eh? No es nada más uno, sino es un ejemplo de lo que del tipo de software que podemos utilizar, sobre todo cuando la información ya es más sofisticada, cuando ya tengo que empezar a organizar de una forma mucho más estructurada toda la información que tengo, si es que esta es amplia, ¿no? Bien, ¿qué recomendaciones tenemos? Primero, el respaldo deberá realizarse con base en la frecuencia en que los datos son modificados. No podemos decir, tienes que hacerla diario, tienes que hacerla lunes, martes, miércoles, tienes que hacerla cada semana. Esto, ya cuando se trata de un respaldo propiamente dicho, realizado por un usuario en particular, pues va a depender de la cantidad de veces que la información se agregue o se modifique o se elimine, ¿sí? Entonces, esa frecuencia pues va a depender más bien de las necesidades de cada usuario. La siguiente es respaldar aquello que se justifique. ¿Por qué? Porque puede, tal vez no tanto para el usuario, pero sí para las empresas, para las instituciones. Si yo estoy respaldando aquello que no lo voy a utilizar, aquello que es un archivo
que en términos físicos podría representar archivo muerto, que no voy a volver a utilizar, pues no tiene ningún sentido hacer un respaldo de esa información. Tal vez tenerla ahí guardada, pero si sé que no la voy a utilizar ya, pues lo mejor es eliminarla. Hay personas que dicen, bueno, pues me resulta más fácil encontrar información en Internet que buscarla en un respaldo que tenga de años atrás. Entonces hay que respaldar aquello que se justifique, sobre todo en términos de costos. Siempre se debe probar que el respaldo se realizó correctamente. No es ninguna garantía que el hecho de que yo haya hecho una copia, haya realizado una copia de esa información en el respaldo, al momento de querer probarlo, no va a ser que sea por necesidad y no por una prueba que desee realizar. ¿Sí? ¿Te acuerdas que eso pasaba mucho con los CDs? Sí. Uno grababa el CD con la información, lo entregaba a la persona y le decía que no lo podía leer. Así es. O no lo leía de una computadora a otra, ¿no? Entonces ese tipo de pruebas también son importantes realizarlas. El utilizar la regla 321 que acabamos de ver, resguardar los respaldos en un lugar seguro, también es importante. Ustedes sabrán que el lugar puede ser el más adecuado para hacer este tipo de resguardos. Y bueno, aquí resguardar los respaldos en un lugar seguro, y el otro es copiar la información física, lo que habíamos comentado. Sí, mientras se daba la presentación, recordamos lo que pasó en el sismo de septiembre pasado. Muchas personas tuvieron pérdidas importantes, la vida y edificios, todo esto. Y pasaba que al momento de querer ejercer los seguros, faltaba la escritura, faltaban actos de nacimiento, identificaciones, información sensible, ¿no? Entonces, aprovechando el tema de los backups, es recomendable que ese backup que estén haciendo de su computadora, pues también, si se lo van a entregar a una persona de confianza, pues vaya acompañado con copias de sus identificaciones, tarjetas de crédito, contratos, escrituras, todo lo que para ustedes sea importante, hagan copias y entréguensela a alguien para que les ayude a tener ese respaldo fuera de su sitio. Y eso también, como lo comentaba, aplica para esos respaldos de su computadora, ¿no? Hay cosas muy importantes, las fotografías familiares, por ejemplo, los documentos de trabajo, que puedan ustedes compartir de esa forma, siempre y cuando respeten la privacidad de los mismos, pues entréguenselo a alguien, ¿no?, de confianza y que esté fuera de sus ubicaciones comunes. Así es. Bien, pues básicamente esas son las recomendaciones que tenemos para los respaldos de información. Esperemos que esta información les sea realmente útil, que sí generemos esa sensibilidad y esa cultura de los respaldos, esa cultura de las contraseñas, porque pues como parte del área de sistemas nos damos cuenta que hace falta trabajar mucho en desarrollar esta cultura de la seguridad informática. Bien, pues por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Si hay dudas, si hay preguntas, comentarios, pues con mucho gusto. Sí, doctor. Tendría una más pregunta. Ahí le va el micrófono. Gracias, Alejandro. Más que pregunta, porque a no ser que haya sucedido en 2 años, que ya creo que fue el 8 de febrero que dejé la dirección hace 2 años, ya pasado mañana, pasan hace 2 años. No hay una política institucional nuestra, del instituto, no de la UNAM, del instituto, para que los investigadores, el personal académico, podemos ir hasta los becarios, pero aquel que tiene acceso a nuestro sistema, y pienso sobre todo investigadores y técnicos académicos, si no obligatoriamente, sí las facilidades bastante más rápidas, automáticas, me atrevo a decir, que estuvieran respaldando la información con cierta política institucional. O sea, ¿por qué no hemos pensado en eso? O sea, no dejarlo al criterio del investigador si hace o no hace esto. A final de cuentas, esa información pertenece a la UNAM. O sea, lo que pasa es que como nosotros investigadores somos un poco extraños, creemos que es nuestra de mí, no se la doy a nadie porque es mía, pero no, pertenece a la universidad. Tenemos autoría y todo, pero formalmente, por la Ley Federal del Trabajo, los productos del trabajo nuestro son de la UNAM. Entonces, no estamos protegidos, si nosotros caemos no tomamos estas recomendaciones, podemos causar graves problemas tanto a nosotros, a nuestro desempeño profesional, académico, como
por ende a la UNAM. Resumo, no han pensado en qué tipo de infraestructura, sea física o software, habría que poner en funcionamiento para que esto pudiera ser mucho más fácil, de acceso mucho más fácil, institucional, estos servicios de backup. Es la pregunta. Y además otra, muchos de nosotros andamos con nuestra laptop. Yo, cuando vas a los congresos, cuando vas hasta en tu casa te la llevas y ahí te pones a trabajar y avanzas un manuscrito, revisas una tesis, regresas. También eso, o alguna acceso voluntario para que esto fuera más institucional y no lo que yo creo o interpreto. Uh-huh. Si decido sumarme a esa política, igual no quiero, pero poco a poco, viendo que todos lo hacen, yo me voy a sumar porque tengo ventajas. Sí, bueno, yo me iría por lo siguiente. Primero, este asunto de los respaldos es una situación que yo pensaría más bien de corresponsabilidad con el investigador. Si bien es cierto, el área de sistemas tiene toda la obligación de realizar respaldos de información de los sistemas que desarrolla o que administra, eso sí es un hecho. Por ejemplo, el sistema de la base de datos académica, la base de datos la base de datos de becarios, etcétera. Todo eso indudablemente tiene una responsabilidad directa del área de sistemas. Pero sí es complicado y créame que no se maneja, en muchas empresas no se lleva a cabo de esa manera. La política es, el usuario es el directamente responsable de la información que el usuario genera, que el usuario hace, sea o no sea el directamente creador, o tal vez pueda haber una correspondencia, una corresponsabilidad o tal vez un trabajo conjunto con la universidad. Usted lo comentaba, la universidad le da al investigador la herramienta para que él desarrolle la investigación y por lo tanto genera una serie de documentos. Esto no le da necesariamente derecho a decir esta información es mía y exclusivamente mía, sino es una información que tiene que ser compartida con la universidad o es propiedad de la universidad, ¿no? Pero lo que eso es un hecho es que el investigador sí tiene que asumir la responsabilidad de realizar los respaldos de información. Y justamente por eso, porque hacer un sistema como tal, pues a reserva de lo que diga Mauricio, que él es experto en sistemas, resulta tremendamente complejo. Por muchos aspectos que uno lo quiera ver, muy complejo realizar un respaldo en línea, por ejemplo, que automáticamente se llevara a cabo ese tipo de procesos, ¿sí? Sí, déjame, si no hay otra. Sí. A ver, dos observaciones. Sí. Yo no sé qué pasa en las empresas o en bancos, en otro tipo, seguramente tú tienes mejor opinión, pero me cuesta trabajo pensar, por ejemplo, un laboratorio privado, farmacéutico, en Suiza. Es decir, en los países donde se hace la investigación farmacéutica, en laboratorios como los nuestros, bueno, mejores si tú quieres, pero hay labor de investigación, que da lugar a publicaciones, pero también a patentes. Yo no creo que esa información está a lo que el investigador decida de backup o no backup. Yo creería, a lo mejor que hay un sistema que, por decir algo, todos los días se va a un lado. Cada día al término a las 9 de la noche, automáticamente la computadora está en línea, se actualiza. Y claro, con todas las restricciones de quién tiene acceso, como lo hay en una máquina. O sea, yo me supongo, no se van a jugar de que el cuate se accidente, se muera y su contraseña, pues quién sabe. ¿Y cómo entramos a su máquina? Pues quién sabe, por decir un asunto. Si no es que a lo que tú dices, que algo se cayó, se tropezó, etcétera. Entonces, como que siento que sí debe haber una manera de apoyar a los investigadores sin que se metan a desarrollar al no ser expertos, sí, que ustedes nos faciliten el tener ese acceso a esa información que a todos conviene, por un lado. Por otro lado, nuestros sistemas, entiendo yo, pues están dentro de un dominio, y yo creo que habrá herramientas que
si la computadora está disponible, no sé si prendida, ustedes habrán mejor hecho, en determinada hora, en determinado día, automáticamente en algún lado se respalda, sin que yo tenga que hacerlo, y a lo mejor me avisa. Llego al otro día, su computadora fue respaldada. Bajo una de las políticas, ya sea sincronizar, contribuir, cualquiera de estas, no lo sé, pero yo creo que sería bueno que pudiéramos avanzar en ese sentido. No sé si esto indudablemente o si alguien en la UNAM lo está haciendo, en algunos grupos. Bueno, algo va a pasar, algo es seguro. En el mundo no todo el mundo respalda, y pasó el caso con el WannaCry, de que el Hospital Monte Sinaí fue afectado con el virus, se le encriptó todo el sistema. No estoy hablando de las computadoras personales, no, estoy hablando del servidor completo. Se le encriptó y tuvieron que pagar rescates porque no había backups. Y estamos hablando de Monte Sinaí, entonces una institución de prestigio. Algunos lugares sí lo hacen, otros no. Es muy aleatorio. O sea, esto sí es como las personas mismas, ¿no? Unos sí respaldan, otros no. En cuanto a poder tener un sistema que todos los investigadores estuvieran participando y todo eso, creo que los que respaldan es porque ya alguna vez perdieron su información y aprendieron la lección y hoy están respaldando, sin la ayuda de la coordinación, ¿no? Que sería mejor centralizar, sí, pero creo que la primera etapa es con lo que estamos haciendo hoy en día, que es concientizar a los investigadores que vienen. No, mira, mano, mira. Están viendo en internet. Están en línea. ¿Cuál en línea? Lo están viendo en internet, se lo juro. ¿Cómo? No, sí. No, pero perdón. 10 colegas en Es que justamente lo que necesitamos. Yo te entiendo perfectamente. Aquí debe haber más gente. O a lo mejor todos respaldan, ¿verdad? Sí, pero no lo creo. Y yo creía que el primer paso es, oye, llegan 20 usuarios, 20 nuevos investigadores, llegan y dicen, oye, ayúdame a sincronizar mis archivos de una forma que me sea fácil, intuitiva y que me sirva. Ok, los apoyamos. Y luego vienen otros 20. Y ya cuando nos damos cuenta, oye, ¿sabes que este sistema no está funcionando? No puedo capacitar a todos, pero ya todos están interesados en que quieren sus respaldos. Y es cuando ya pueden entrar sistemas, porque los hay por montones, que pueden hacer el respaldo, justo como acaba de decir, déjala encendida los miércoles en la noche, o simplemente a la hora de la comida, déjala encendida y ya para terminar y dar oportunidad, propongo cerrar esta plática. A lo mejor le toca a la Secretaría de Cómputo y Servicios de Información llevar esto a nivel de la dirección con algún plan para que, pues ahora sí que nos modernicemos, porque mira, los investigadores somos muy decidiosos en ciertas cosas, ¿no? Somos descuidados, una buena mayoría. Yo creo que nuestra cabeza está en otro lado, no está en los alumnos, los estudiantes, y eso a veces, sí mañana lo hago. Yo creo que sería bueno que se planteara esto seriamente. De acuerdo. Yo no sé si esto requiera mucha capacidad de almacenamiento, tal vez no tanto. Yo creo que, pues, digo, cuánta información habrá en los discos duros, y será, ¿cómo se llama? Voluntario. Sí. Y cuando yo sepa que está funcionando, que estoy más seguro y más tranquilo, poco a poco todos van a entrar. Entonces, yo haría esa sugerencia que lo lleven a un planteamiento, si es que se dan las condiciones, si no hay que invertir millones y millones de pesos. Exactamente. Si se puede hacer de una manera institucional, ofrézcanlo, móntenlo y ofrézcanlo como ya se ofrecen otros servicios. Y también podría pasar lo mismo, ¿no? A la larga, aunque fuera un sistema muy costoso, pero como es requerido por todos y porque es útil para todos, pues bueno, se busque ya hacer esa inversión. Pero el chiste es que vengan todos los investigadores detrás, ¿no? Pidiéndonos el servicio. Cambio de cultura, sí. Un cambio de cultura. ¿Por allá tenían una pregunta? Bueno, un poco comentando la inquietud del doctor Noyola, pues yo quisiera comentar que pues la tecnología nos ayuda muchísimo, la tecnología ahí está, las técnicas de realización de respaldos ahí están, pero algo que sí es muy importante en toda organización es la elaboración de políticas y la
la conciencia a nivel directivo de todo este tipo de situaciones. Lo más importante para lograr algo como lo que comentaba el doctor de tener un resguardo de nuestra información, pues es que la organización desde sus niveles más altos promuevan este tipo de actitudes, ¿no? De conocer o entender que la información es de la organización, el conocer que esa información, al ser propiedad de la organización tiene libertad de manejar esa información, de respaldarla, de almacenarla como mejor le convenga. Y eso, bueno, muchas veces, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Telecomunicaciones e Informática, pues hasta cierto punto sale de nuestras manos, ¿no? Porque sí necesitamos que todo esto permee de más arriba, ¿no? Sí se necesita muchísimo de que la dirección se involucre en este tipo de acciones, sobre todo buscando el proteger pues su activo más importante, que es la información, ¿no? Podemos nosotros decir que es lo más importante para una organización, pues es la información. No podemos invertir millones en servidores y en equipo de laboratorio y en sensores y demás, pero a final de cuentas ese equipo pues viene siendo un costo mínimo comparado con la información que generamos con esos equipos, ¿no? Si nosotros censamos información y estamos capturando esos datos, es porque les vamos a dar un tratamiento que nos van a servir para realizar investigaciones, como es el caso de este instituto, ¿no? Entonces, sí es un tema muy delicado el entender que la información lo es todo. Ha habido empresas que pierden información y simplemente se van a la quiebra, desaparecen las organizaciones por haber perdido información. Les podrán robar, se meten unos rateros y les roban equipo y no pasa nada, el equipo se recupera, pero el perder información causa daños muy serios a las organizaciones y como mencionan ustedes, ¿no? Hay gente que a lo mejor no tiene esa pues no sé, forma de ver las cosas, de entender que necesitan un respaldo, pero pues precisamente para eso son estas pláticas, ¿no? Para concientizar a la gente y hacerle ver que la información se debe de respaldar, que se debe de cuidar, porque es lo que pues nos permite seguir creciendo, ¿no? Entonces, algo que sí debemos de también meter en la conciencia de todos es que podremos nosotros como parte de cómputo el implementar mecanismos para respaldar la información, pero sí se requiere que la esfera más alta de la organización pues dicte esas políticas, ¿no? El tratamiento que se va a hacer de los datos o de la información para que en base a eso ya se pueda pensar en programar respaldos o en programar algún otro tipo de tratamiento o prevenir incluso la salida de información confidencial, porque mecanismos hay muchísimos, ahí están, pues sí, entendemos que incluso, bueno, la inversión es importante, se tiene que hacer inversiones importantes para poder respaldar los equipos. Entre más equipos, pues bueno, más almacenamiento se requiere y no es cualquier cosa, pero lo más importante a mi parecer es que se necesitan políticas de tratamiento de datos. En toda organización eso es muy importante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, por eso también hablábamos de este asunto de la corresponsabilidad y tiene mucho que ver también pues la toma de decisiones que hagan desde los directivos, ¿no? Así es. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Nada más si tendrán alguna referencia donde uno puede entender el tipo de etiquetado que se estila, porque pareciera fácil decir, bueno, pues pones
el backup y la fecha de cuando lo estás haciendo, pero a veces, bueno, o nos ha pasado que por tener diferentes formas o diferentes, diferentes informaciones o diferentes estilos de respaldar, de repente ya se hace un relajo, ya no sabes cómo serían las mejores prácticas para nombrar justo ese etiquetado para etiquetar ese respaldo y bueno, normalmente se manejan ciertas codificaciones y la mayoría de las veces se pone BK, se pone la fecha y el número de respaldo que corresponda. Si estoy utilizando, por ejemplo, 2 o 3 dispositivos para un solo respaldo, pues se empiezan a numerar y se pone la fecha en que se realiza el respaldo. Pero también depende mucho de la técnica de los respaldos. Hay unas técnicas, por ejemplo, que me permiten reutilizar los dispositivos cada semana, de tal manera que yo siempre voy a tener el respaldo de los últimos 2 o 3 días. Y entonces se pueden estar retirando. Pueden ser etiquetas lógicas, pueden ser etiquetas físicas. Sí variaría un poco la forma en cómo uno etiqueta la información. Generalmente uno utiliza su propia técnica, pero está muy asociada con la fecha en que se realiza el respaldo, a veces incluso hasta la hora, si es que se lleva, por ejemplo, hay empresas que respaldan 2 o 3 o más veces al día, ¿no? Y el número de respaldo que corresponda, si es que se utiliza más de un dispositivo para realizar esta acción. O no sé si tú tienes alguno. No, es lo mismo. Sí. Bien. Pues les agradecemos mucho entonces, esperemos contar con su presencia, doctor, la próxima ocasión. ¿Es gratuito o es paga? No, es gratuito, es de Microsoft, entonces, sí, ya tiene años ahí la herramienta, no la han actualizado, sigue siendo la que vimos en pantalla, pero sí bastante útil. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde, gracias a todos.